Bienvenidos al Practicante. En este episodio de Raíces Peruanas analizaremos sucintamente la desmoralización de la clase política, los ideales del primer Congreso del Perú, la libertad y la independencia. Nos detendremos a esclarecer algunos mecanismos de cómo la democracia pierde consistencia hasta arrostrar la calamidad de la corrupción bajo el acecho del totalitarismo. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimiento, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si les es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. Asumamos la hipótesis de existencia de la desmoralización de la clase política peruana. Ora por la vorágine sociocultural de la cotidianidad, ora por la inquieta tersura de los corrillos de fuentes de información, de prensa, de discursos de los protagonistas, de causas judiciales, de pareceres de la opinión pública, de comentarios en redes sociales, se haría asequible y plausible la conjetura planteada. Hasta incluso tendría visos de confirmación empírica. Es una opinión desproporcionada achacarle a un único artífice, a un único poder del Estado, la ingente corruptela que nos anega como nación. Y esto trae a la palestra una segunda cuestión subyacente y no menos elocuente. ¿Es el Perú, hoy, ahora mismo, un país libre e independiente, como lo declaró San Martín el 28 de julio de 1821? La pregunta estrambótica y adrede en ese cariz, lo admitimos, la planteamos porque pareciera que sí. Indiscutiblemente somos un Estado o país libre, una nación soberana, de hacer lo que permiten las leyes, en el marco de legalidad y de civilidad establecidos en la Constitución del Perú, también redactada por primera vez en los albores de la patria como república, subsiguientemente modificada amoldándose a los tiempos cambiantes y a todos los estatutos internacionales que reglamentan la armonía entre los países o al menos incentivan tal pacifismo. Por tanto, ¿de dónde nace la interrogación? ¿De una mera necedad? ¿De alguna arbitrariedad? ¿De alguna obsecuencia partidaria? No. Emerge de la libertad económica, de la distancia entre ricos y pobres y de la crisis político-económica del capitalismo, detectada por los actores intelectivos que lo propugnan, no ya solo por los opositores. Repasando concisamente la historia, la independencia del Perú ocurrió porque los pueblos, podríamos hablar hoy del pueblo, tras la unificación en la lengua y la religión, con dolorosas cuitas por el eclecticismo étnico que se anhela reivindicar, estaban menesterosos de libertad, de dignidad, de equidad, hastiados de las injusticias, del dolor, del sufrimiento. Los torrentes de hechos independentistas estribaron en que el 28 de julio de 1821 se declarara formalmente la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Lima. Si bien, estrictamente hablando, la República del Perú comenzó el 20 de septiembre de 1822, con la sesión del primer Congreso, que gestó las bases de la primera constitución del país. Determinó la formación de una junta gubernativa al dejar San Martín el poder del incipiente Estado, ya que no era recomendable otorgar al Poder Ejecutivo sus facultades sin la redacción de una constitución. Predominaba la idea de un presidente, pero sí o sí debía asumir con una constitución ya dictada. Sánchez Carrión tuvo injerencia radical
en no hacer recaer los destinos del Estado peruano en un rey, monarca o déspota. Se constituyó una junta gubernativa que tuvo un erario público espiritifláutico o desmirriado para asistir a la población en sus necesidades. Se establecieron entonces impuestos. Los extranjeros, por cierto, no los vieron con buenos ojos. En estas apremiantes circunstancias, los primeros congresistas donaron fondos y bienes personales para ayudar a paliar la angustiosa situación de las arcas de la naciente república. La estricta orden de repudio total a cualquier atentado a la lealtad de la nación provocó que Luna Pizarro estableciera normas muy severas contra la corrupción o la posibilidad de peculado por parte de cualquier miembro del Congreso. Entre otras cosas, se establecieron la tolerancia religiosa y las bases en las que debía fundarse la Constitución, golpe letal a cualquier idea monárquica si la había por entonces. A continuación del episodio sublime de la independencia, se inició una inquebrantable lucha de poderes, de intereses, que no deberían más que alumbrarnos la complejidad que aún hoy, 202 años después, se mantiene vigente. De aquí que soslayar los eventos primigenios, desatender los acontecimientos históricos, sea desguarecernos de interpretar parte del origen de la conflictividad contemporánea. Retornando a la pregunta propuesta sobre la libertad e independencia del Perú, reiteramos el cariz exagerado que pudiera objetarse como asequible discrepancia o no tanto. La opresión económica merma libertades y en algunos casos condena a situaciones aborrecibles para la condición humana. De aquí que la distribución de la riqueza por parte del Estado peruano, de los tres poderes, sea primordial para achicar los pesares sociales. Existen otros actores que se omiten en esta primera aproximación descriptiva, como los intelectuales, el empresariado y los medios de comunicación. Estos últimos con la habilidad inmiscuyen elementos de los grupos anteriores y propios, acreditándose mundialmente el prestigio de ser considerados el cuarto poder de la democracia. La efectividad en sus actividades discursivas o pragmáticas son palpables y postergables de momento a cualquier inventario. La libertad, la ética, el poder son algunos de los tantos campos hipercomplejos que existen en la actividad política, y el enfoque teórico que se escoja nos remite indefectiblemente a estudiar a los que han pormenorizado el asunto: Verbigracia, Comte, Herbert Spencer, Malinowski, Levi-Strauss, Durkheim, Beba, Radcliffe, Brown, Rawls, en el cual claramente se entremezclan nociones, conclusiones, esbozos pertenecientes a la biología, la religión, la física, la etnología, la antropología, la filosofía, las ciencias políticas, la jurisprudencia, la filosofía del derecho, mostrando lo enmarañado del asunto. Adiciónese a los arrequibes contrastantes el fenómeno de desmoralización por renunciación a la posibilidad de cambio instalado dentro de la opinión pública, estrechándonos a nuestros oídos con soltura, desparpajo, resignación. Frases como la corrupción siempre va a estar, que roben pero que hagan algo por el país, es mejor que les hurten a ellos y no a nosotros, el Perú siempre será así, la gente no va a cambiar, por la plata y la jarana hacen cualquier cosa. Al resaltar estas y otras adventicias elocuciones derrotistas, para pocos nonadas, es de suyo y con despareja calma que no conservemos ninguna esperanza ni actitud proactiva por la transformación del Perú. Es insolente mezquindad dejar a pie a los lectores, los oyentes, los prosélitos, los beatos, cuando se les ha prometido transportarlos en cómodo vehículo hacia el progreso, la libertad, la igualdad, equidad, justicia, la verdad,
No existe consenso entre los eruditos y expertos en disciplinas científicas cuál es el significado de ella. Y la objetividad ya ha expuesto su carácter feble en demasía por algunas interpretaciones del principio de Heisenberg o por el principio mismo, cuando se tienen instrumentos celerísimos para acometer en otras direcciones distantes de la sensatez y la humildad, generando un triple discurso, un triple estándar entre lo pensado, lo dicho y lo hecho. El ser histórico, como agente crítico, de antemano sabe que yéndose en saga por erróneas banderías políticas, filosóficas, religiosas, artísticas, tecnológicas, científicas, se fondea en la desaplicación del concepto de cohesión, de unión, de totalidad, de exhaustividad en lo holístico, exhortando a los estibadores del conocimiento universal a la exéresis por manía de lo que en poco se ha estimado o en mucho se desestima. Por ejemplo, jactándose de despreciar su propia importancia como agente político con escrupulosa superfluidad, sin ocultar los matices fulleros de sus manifiestos, correspondientes a sectas de prejuicios variopintos y desnucados desde su connatural enunciación. En desmedro de la calidad democrática, es furor entre algunos militantes políticos embeberse de ambición, codicia, evidente y latente, para compensar sus esfuerzos por la salud social, acometer las arcas de la República del Perú en busca de la recompensa, del tesoro, del baúl de monedas de oro, de minas, de industrias, desamparando cualquier finísima maña en su acto y ensayándolo con macizo zafarrancho, sin abstinencia en contravenir lo que fuere. El raudal de saqueadores no ceja en asentir el ingreso de cualquier formación ideológica, conmutación política, práctica religiosa, cualquier linaje étnico, ejercicio intelectual, desempeño científico y académico, profesión, artesanía, a sus huestes lapidarias, invocando al facilismo por adinerarse, despepitando el carozo de los escrúpulos, de la verecundia, en traición a sus convicciones humanas, sabiendo que sus entenderes llegaron a querellarse con la barbarie, con la opinión pública, rindiéndole culto a la autodestrucción de sí mismos y de sus ideales antes pregonados sucintamente en campañas electorales. Hasta aquí lo trillado. Ahora bien, el mojón, el hito de tal práctica, se patentiza al afirmarse indisputable que los perjudicados serán los hijos de la defensa democrática, a los que confían en que el otro, la otredad, buscará la cooperación para provecho de la sociedad, incluso para los que disienten. Otra cuestión, sin precavernos, se ha fraguado en la inatención al asunto, contrastando abiertamente con el cauce fluvial pintoresco de la cotidianidad tercermilenarista, es la confusión que el progreso técnico-tecnológico tiene amarrado a la noción de evolución humana, cognitiva, con la tradicional categoría de distinción entre lo epistémico y lo no epistémico, entre valorar la razón práctica o la razón teórica, categorización propensa a desnortar cualquier conciliación entre ambas en el ejercicio de clase pensante unívoca. A su vez, se ha naturalizado ante los ojos del inacabado mundo todavía apaleado por la rudeza en boga por las ansiedades de peculios, un nivel de grosería, de lisuras, de violencia verbal, de agresión pasiva, tan deslumbrante que se somete a la jurisdicción de rebelión, de escandaloso, la denuncia y, tantísimo más, la resistencia ante la incorrección o desarmonía contenciosa. El ser humano se destapa a través de la lengua, con las herramientas y métodos del lenguaje. Su espíritu puede ser encaramado como traducción o transliteración de su conciencia mental,
para distinguirla de la perceptual. Desasistir a la conciencia de lecturas es una acerba gestión si el último uso dispuesto es no consumirse en el mundo de los placeres infinitos, en la cumbre de la fabricación arqueológica del paraíso eterno, o tal vez perdido, parafraseando la célebre obra Paradise Lost de John Milton, o reclamado, emulando la novela traducida como Paraíso Reclamado del premio Nobel Haldor Laxness, cuyo proscenio antrópico es la ficción misma del pensamiento acrítico. En los lozanos apogeos de los totalitarismos, donde hasta los bostezos combinan las ligerezas del espíritu del jerarca, donde un no a un capricho es una erupción demoníaca, afervorando la laya misántropa de los fanáticos partidarios vitoreando al líder, dificultoso es subir los quilates de la libertad de expresión sin sacramentar la existencia propia o de los seres amados. Peldaño a peldaño, las incongruencias se ensanchan por indocta habilidad para erosionar las virtudes. En dichos sistemas, los adherentes rivalizan contra los sediciosos, contra los incapaces de ser sometidos a la voluntad incuestionable del primer y único mandatario, por asumir el tinte personal en la objeción a cualquier política del Estado autocrático, sin contender ideas con argumentos, desparramando preámbulos sin convocatoria a la diplomacia. Por el contrario, apelando a lo vaudevilesco, a la peroración doctrinaria, para atragantarse en el consumismo nocivo de juicios harto concordes con la defenestración y sus achaques, con mutilación ampulosa al donaire de los oponentes, rechazo a las enmendaciones de las deficiencias del sistema e instilando fisgones en centros de estudios para conservar la languidez ideática, evitando la reparación lujosa del propio pensar en cualquier agente cognoscente. Tales inexplorados ambientes, para quienes no los han padecido o no han subido la escarpa desde el foso de la taimada oscuridad hasta la lucidez del inmarcesible estudio, y perniciosos espacios para la condición humana, están desmenuzando la bondad, despedazando a racimos las cualidades democráticas, injertando desdeñables actitudes, monsergas, con imperdible retórica colegida adrede para mellar los derechos del otro, confeccionando apócrifas infidencias sin pureza en el trato entre pares, hornagueando la fe en lo atinado, lo moral, lo útil a la prosperidad de humanar. La farsa y la tramoya, oropeles ataviando el osario del bienestar ciudadano, se reputan con microcosmos pensantes apoyando la discontinuidad de gobiernos conforme a las leyes de las cartas magnas, diseccionando con bisturí implacable la confianza en las instituciones, exponiéndola como baratillo con candentes candilejas mediáticas, tan tórridas como los últimos termidores en el hemisferio boreal, generando supurante purulencia. Siembran con indomable especulación impertinencias, tosca vigilancia sobre documentación contraproducente a sus menesteres, intransitables, por cierto, dentro de los terruños legislados. Al respecto citaremos a Jean-François Ribel, filósofo francés, fallecido en el año 2006, que en su libro Cómo terminan las democracias, en el capítulo 1, apostilla lo siguiente. Indudablemente, la democracia habría podido durar si hubiera sido el único tipo de organización política en el mundo, pero congénitamente no está hecha para defenderse de los enemigos que, desde el exterior, aspiran a destruirla, sobre todo cuando el más reciente y el más temible de esos enemigos exteriores, el comunismo, variante actual y modelo acabado del totalitarismo, consigue presentarse como un perfeccionamiento de la democracia misma,
aun siendo su negación absoluta. La democracia, por su manera de ser, mira hacia el interior. Por vocación está ocupada en el mejoramiento paciente y realista de la vida en sociedad. Ante esta aseveración, el intelectual hace otra ya en el interior del libro, a comienzos del capítulo 2, descriptivo de la anterior, incitador a descubrir cómo se debilita el gobierno del pueblo. La civilización democrática es la primera que se quita la razón frente al poder que se afana por destruirla. Más que el encarnizamiento comunista en borrar la democracia del planeta, más que los constantes éxitos que obtiene prosiguiendo con esa tarea, la señal distintiva de nuestro siglo habrá sido la humildad con que la civilización democrática acepta desaparecer y se las ingenia para legitimar la victoria de su más mortal enemigo. Que el comunismo tienda con todas sus fuerzas a destruir la democracia es natural, puesto que los dos son incompatibles y dado que la supervivencia del primero depende de la extinción de la segunda. Que el comunismo haya sido en su ofensiva más afortunado, más hábil que la democracia en su resistencia, no sería en la historia más que un ejemplo suplementario de un poder que sabe mostrarse mejor maniobrero que otro. En cambio, es menos natural y más nuevo que la civilización agredida no solo juzgue en su fuero interno que su derrota está justificada, sino que prodigue tanto a sus partidarios como a sus adversarios innumerables razones para describir toda forma de defensa suya como inmoral, en el mejor de los casos como superflua e inútil, frecuentemente incluso como peligrosa. Termina. Con la legible evidencia de las debilidades por estos lares, gobernables a pulso de elecciones, se entrevé la ardua tarea por realizar para el pueblo peruano con las insistentes ínfulas totalitarias a derecha e izquierda, desesperándose por hacerse con el botín. Razonamientos de segunda, tercera, cuarta, hasta enésima mano, deglutidos, digeridos, de libros, conceptos, estudios, investigaciones científicas, nos alejan de exhibir las corrientes posmodernas en sus fases de construcción, fundación, génesis, entendiendo por estas aquellas que se alejan lo suficiente de las ideas modernas, existentes ahora mismo en la globalización, y que pudieran alentarnos a mudar los vicios a virtudes, al extraer la aridez tramposa o faz sombría de algunas definiciones propagadas como reguero de pólvora, con acuciante coincidencia explicativa con la preestablecida por ciertos algoritmos computacionales o think tank o casas de estudios versadas en olvidarse de la compasión al enfatizar el manejo distorsivo de cuantiosa información y conocimiento. En resumidas cuentas, debemos leer, estudiar, escuchar, creer, refrendar, pensar críticamente por nosotros mismos, impartir importancia a las voces optimistas que vislumbraron en la historia una república del Perú sana y progresiva. Cítense en tales aspectos los ideales de Luna Pizarro y Sánchez Carrión. Los efectos vigentes en la política peruana, lejos de ser cariciosos, son más bien desdeñosos, entretejidos de una insustancialidad que asombra por la estridencia ecuménica que le han dado a la birria especular, de facto obviamente, al dinero y la renuncia a los valores integrales de la nación. Nos resta proceder con augusta civilidad y determinación humanizada.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes en guión y locución Juan Eduardo Reluz Machicote, en sonido e imagen Jessica Francesca García, en dirección Griselida Reluz Chafloque, en producción La Joler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.